Ningún momento en la historia es un camino de rosas. Ni en la época gloriosa de los reyes católicos podemos hablar de ese camino, ni en la época de los Austrias mayores, tampoco. No obstante, cuando entramos a hablar de los Felipes posteriores a Felipe II, anodinos, ese camino se complica considerablemente, no tanto por el hecho en sí de las circunstancias que siempre existen, sino por la forma de afrontarlas. En el reinado de Felipe III es de destacar el auge de los validos. Personas que demostraron una gran habilidad para enriquecerse a costa del erario público, creando una corte de paniaguados que no se conformaban con un sueldo, sino con una cascada de beneficios. Lerma favoreció sin pudor, por ejemplo, a alguno de sus parientes, promoviendo a su cuñado, el conde de Lemos, para la presidencia del Consejo de Indias, el virreinato de Nápoles y la vicepresidencia del Consejo de Italia, y a su hermano Juan, marqués de Villamizar, al cargo de virrey de Valencia. Si nos limitásemos a esos casos, difícilmente podríamos hablar de corrupción. Debemos convenir que todos, cualquier persona, mirará siempre de apoyar a los que le resultan más cercanos. Ese hecho no puede ser cuestionable si los más cercanos están también tan formados como otros, y como esos otros tienen unas cualidades similares y son de una honradez pareja a esos otros. En este caso parece que es recriminable el no hacer preceder a los más cercanos frente a los más lejanos, pero lamentablemente, a lo que parece, no es el caso, sino justamente el inverso, donde el medro personal primaba sobre cualquier otra cuestión, y justamente eso es lo que la historia recrimina a estos validos. Ya en la época de los reyes católicos, y posteriormente desarrollado con más complejidad por sus sucesores, Carlos I y Felipe II, el gobierno de la monarquía española se regía por los consejos, organismos de tipo administrativo para el gobierno de los diferentes asuntos de la monarquía, que fueron creados para asesorar al monarca en los diferentes ámbitos concernientes a su gobierno, ya fuera sobre asuntos territoriales, ya sea sobre aspectos concretos. Eran, por tanto, órganos consultivos, con funciones legislativas, judiciales o administrativas, dependiendo del caso. Los distintos consejos estaban compuestos por las personas más preparadas para el buen gobierno del imperio, y para ello eran elegidos los personajes más destacados en cada una de las funciones, fuesen militares, administrativas o legislativas. Esos consejos deliberaban y transmitían al rey para su sanción a través de sus secretarios las diversas cuestiones, y era el rey quien decidía la actuación a tomar. Los consejos específicos de los distintos territorios que conformaban la monarquía eran el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, el Consejo de Flandes, el de Portugal. Otro tipo de consejos específicos de las diferentes áreas del gobierno eran el Consejo de Estado, el Consejo de Guerra, Consejo de Hacienda, el de Inquisición, el de Cruzada, el de Cámara y el de órdenes militares. Efectivamente, podía llegar el momento en que el rey fuese informado erróneamente. Entonces él era quien hacía profundizar en aquellos aspectos que no le parecían claros. No obstante, y como dejó demostrado Antonio Pérez, el secretario personal de Felipe II, podía darse el caso de llegar a engañar miserablemente al rey y hacerle ejecutar acciones inicuas. Pero ahí estaba el propio rey para reparar los errores, aunque, como en el caso de Antonio Pérez, el mal ocasionado resultase demasiado costoso. Otro ejemplo de pésima actuación lo encontramos en el conflicto de los comuneros de Castilla, donde un rey bisoño, Carlos I, gracias a las malas artes de sus consejeros, llegó a ocasionar una dramática guerra, con tintes muy similares a la de los segadores de Cataluña. Pero ese mismo rey fue capaz de, en un momento determinado, dar un giro radical a su política y poner las cosas en su sitio. Algo que no sabría hacer Felipe IV, ni por supuesto su válido el conde duque de Olivares. La excusa de los válidos era la protección de la figura del rey. La caída de estos se produciría inexorablemente cuando el escándalo arreciase, pero en ese caso, contrariamente a lo que sucedía con Felipe II, tan solo servía para los que
apuntamos, proteger la figura del rey, pero no para proteger al reino. Así, los válidos se sucedían para justificar las actuaciones que seguían siendo las mismas y así contentar a un pueblo que se veía cada día más agobiado por las continuas demandas que un reino tomado por los intereses privados le presentaba de continuo. En el curso de esas intrigas palaciegas y cediendo a las llevadas a cabo por el duque de Uceda, hijo del duque de Lerma, Felipe III, desde abril de 1618, comenzó a retirar a Lerma su confianza, restringiendo su acceso a los documentos oficiales y advirtiéndole que se preparara para el retiro. A finales de septiembre de 1618, cuando solicitó permiso al rey para retirarse, su petición fue atendida y la decisión se le comunicó el 4 de octubre. ¿Se retiró el duque de Lerma o fue retirado, fue cesado? Una cierta ambigüedad envuelve el hecho. De cualquier forma, se retiró a sus propiedades de Lerma, al sur de Burgos, y después a Valladolid, donde murió el 17 de mayo del año 1625. Pero todo hace indicar que fue relevado por los consejos de su hijo, el duque de Uceda, a Felipe III. Cambiarlo todo, el válido era todopoderoso, para que todo siguiese igual. ¿El pago que recibió el antiguo válido? Pues lamentable, pero al fin ya se había enriquecido sobrada e injustamente. ¿Fue una traición del hijo hacia el padre? Creo que evidentemente sí, pero al cabo no era sino una expresión de lo que la generalidad de la nobleza estaba haciendo. Una cuestión de la que dieron perfecta cuenta los reyes católicos, por lo que procedieron a llevar una política de recortes hacia un sector de la sociedad que, de ser generosa y productiva, había pasado a ser endogámica y parasitaria. Una cuestión que, en tiempos de Carlos I, fortaleció su capacidad de crear problemas como consecuencia de la guerra de los comuneros, que, a pesar de los recortes aplicados por Felipe II, seguía teniendo demasiado poder. La desobediencia, aun pudiendo afectar a otros elementos de la administración, era especialmente grave y extendida entre los nobles. Ejercían un cargo público o no lo ejerciesen. Se creían obligados, por su condición, a velar antes que nada por los intereses de su casa y por los intereses de su honra, que desgraciadamente no coincidían siempre con los intereses del Estado. Bueno, eso era una cuestión muy extendida. Los procuradores de las Cortes de Castilla, los regidores de Barcelona, los nobles, los cortesanos y oficiales reales, todos buscaban sus propios intereses y olvidaban sus deberes para con la corona. Con esta situación nobiliaria, el 31 de marzo de 1621 falleció Felipe III y le sucedió un chico de 16 años, Felipe IV, que deseaba basar su gobierno a imagen y semejanza de su abuelo, Felipe II. Eso decía. Y a ese efecto erigió en ministerios todos los departamentos existentes durante el reinado de su abuelo, de Felipe II. Inmediatamente cayó en manos de su hombre de confianza, quien sustituyó al duque de Uceda y que no era otro que Baltasar de Zúñiga, tío y protector del ya introducido y amo del espíritu del nuevo rey, el todavía solo conde de Olivares. Un hombre sumamente ambicioso y, como hemos visto, ya introducido profundamente en los círculos íntimos de Felipe IV. A la muerte de Baltasar de Zúñiga, ocurrida sorprendentemente en octubre de 1622, cuando contaba 61 años, entró en el Consejo del Estado su sobrino, Gaspar de Guzmán, y entonces se hizo evidente que era el único válido del rey Felipe IV. Tras el ataque fallido a Cádiz, llevado a cabo por la Armada inglesa el año 1625, los ingleses se unieron a los holandeses en sus labores de piratería, al tiempo que se aliaban con Francia, a la que facilitaban barcos destinados
para combatir intereses españoles. Los exiliados irlandeses decidieron volver a poner sobre la mesa planes para regresar a la isla e iniciar allí una nueva revuelta en contra de los ingleses. Florence Conry y Owen Roe O'Neill encabezaron una embajada a la corona española en 1627 con la intención de implicarla en su intento de recuperar el control de Irlanda, a pesar de que fueron objeto de un cálido recibimiento por parte de la corona, y se estudió con mucha intención la propuesta, finalmente todo quedó en nada. El motivo no era otro que la grave crisis económica que estaba padeciendo España y, consiguientemente, la falta de numerario para atender la empresa. Y es que los tercios estaban desparramados por Europa, en Italia, en Flandes, en Alemania, en Polonia, en el Franco Condado, y ya introducidos en los momentos que nos ocupan Cataluña y Portugal. Muchos frentes, mucho costo, imposible de entender dada la situación económica que en esos momentos estaba sufriendo la corona. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal. Los primeros contactos diplomáticos que se dieron entre los enviados irlandeses y España tuvieron lugar durante la revuelta de Silken Thomas Fitzgerald, ocurrida a mediados de la década de los 30 del siglo XVI. Dicha familia, la de los Fitzgerald, que había llegado a ser la más importante entre todas las casas nobiliarias irlandesas en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, mantuvo un pulso feroz con la monarquía inglesa para salvaguardar su estatus dentro de la isla. Una vez que la revuelta tomó fuerza, los implicados pidieron ayuda militar al emperador, que estaba enfrentado con los ingleses, motivado por el divorcio que se dio entre Catalina de Aragón, la tía de Carlos, y además aumentado por el cisma religioso que ello había provocado. A pesar de no haber llevado a cabo la invasión de Inglaterra, y a pesar del desastre de la Armada, de la grande General Armada, conocida como Armada Invencible, la colaboración de la monarquía hispánica con los irlandeses fue fluida en extremo. Sí, Irlanda se convirtió en el Flandes inglés, una úlcera que tenía Inglaterra, que no paraba de consumir hombres y recursos sin ningún provecho para la maltrecha economía inglesa. La monarquía hispánica, como defensora del catolicismo, continuó apoyando a los nobles irlandeses tanto dentro como fuera de la isla, ya que un buen número de ellos se marcharon al exilio o fueron de una manera voluntaria o forzada y con el objeto de salvar su propia vida. Muchos de ellos se fueron asentando en diferentes territorios de la monarquía hispánica, con la ayuda de Felipe III y sus ministros, creando importantes colonias pues, en Galicia, en Madrid y sobre todo en Flandes. El apoyo necesario a Irlanda no fue prestado por falta de dinero, pero también por la dispersión existente en el propio pueblo irlandés, que atendía a una multitud de caudillos y no garantizaba el éxito de la empresa. Sin embargo, las unidades de irlandeses que nutrían los tercios españoles se cubrieron de gloria en las campañas en que intervinieron y muchos formaron familia en España. Descendientes de estos irlandeses, pues por ejemplo, es Leopoldo O'Donnell, grande de España, que fue presidente del Consejo de Ministros en 1856 y en 1858 o 1863. Bien, como venimos señalando, España estaba absolutamente exhausta, mientras el rey seguía solicitando fondos a las Cortes, que empezaron a estar nutridos por algunas plazas que hasta entonces no habían tenido representación. El motivo es que los cargos estaban a la venta. Las guerras, en un área inmensa de Europa y parcialmente en América, los enfrentamientos contra la piratería y las incursiones inglesas y francesas y holandesas, pues iban mal. Las regiones de la península, que se encontraban
se sentían heridas en sus leyes tradicionales, amenazaban con una insurrección. La pobreza que en México era, por ejemplo, en la Nueva España era prácticamente inexistente, en la península la pobreza era general. Y a pesar de ello, los impuestos aumentaban. Y en contraste, las fiestas de la corte proseguían con un Fausto memorable. La corrupción era, en fin, un mal que afectaba a todos aquellos que intervenían en la administración, y muchas voces se alzaban de todas partes para exigir que desde el gobierno se diera ejemplo, con austeridad y con honradez. Los magistrados y los corregidores no se sentían como antes respaldados por la corte, y tenían complacencias y tolerancias con los nobles que un siglo antes hubiesen sido impensables, absolutamente impensables. Mientras tanto, se desarrolló la guerra contra Inglaterra, que se cerró con la paz en 1630. En 1631 se firmaba también la paz con Francia, mientras los ejércitos españoles permitían que las fortalezas del Rin cayesen en manos protestantes, mientras reforzaba a Alemania y los Países Bajos, amenazados por Francia, que acabaría entrando nuevamente en guerra en 1635, frente a una España sumamente desgastada y que tenía mermadas las remesas procedentes de América como consecuencia de la crisis. Bueno, esa crisis era acuciante y la búsqueda de efectivo era constante. En 1634, las Cortes acordaron un servicio de 600.000 ducados cada año que tenía que salir del derecho de sisa que se impuso a varios artículos de consumo y que se pudiera vender sobre ellos hasta 200.000 ducados. La administración y cobranza del nuevo impuesto se encomendó a la Comisión de Administración de Millones, que así se llamaba. A esto hay que añadir unos 600.000 ducados anuales que al fin del año 1633 concedió el Papa Urbano VIII sobre las rentas eclesiásticas de España, y la cruzada para el reino de Nápoles, que importaba más de otros 400.000. Todo a título de las guerras que el rey mantenía. La aportación económica que efectuaba Castilla al erario público era muy superior a lo que por su cuota de población le correspondía. Bueno, no era un hecho nuevo, sino la realidad acumulada desde los reyes católicos, que tuvo escandaloso reflejo, aunque nunca determinante, en la revuelta comunera de la Castilla de principios del siglo XVI. El aplastante peso de los gastos de defensa recaía prácticamente en exclusiva sobre Castilla. Fue inevitable, en fin, que los castellanos comenzaran a pedir que la carga fiscal se repartiese entre los otros reinos. Y así, a los ojos de los castellanos, las barreras constitucionales de Aragón preservaban, a los ojos de los castellanos y a los ojos de la realidad, preservaban una inmunidad fiscal que era al mismo tiempo que obsoleta, puesto que se remitía a unos fueros antiguos, pues era manifiestamente injusta. Por ejemplo, en 1610 los ingresos procedentes de Aragón, Cataluña y Valencia no supusieron en conjunto más de 600.000 ducados, mientras que Castilla, solo la alcabala y los millones, que eran unos impuestos exclusivos de Castilla, produjeron 5.100.000 ducados. En fin, hay datos que demuestran que Castilla estaba subvencionando, de hecho, la administración y particularmente los dispositivos de defensa de los reinos, tanto de Castilla como de Aragón, de Valencia, de Baleares, de Nápoles, de Sicilia. Castilla se estaba desangrando para enviar recursos a otras provincias hermanas que, sin embargo, no contribuían a su propia defensa, y mucho menos a la causa común, de la monarquía común. Cuando la fiscalidad castellana alcanzó el punto de saturación y comenzó a producir rendimientos decrecientes,
o sea, pérdidas. Esa convicción comenzó a ser compartida por los oficiales y asesores de la monarquía, y las miradas, lógicamente, se dirigieron con una atención específica y concreta hacia las provincias no castellanas. Bueno, ¿y quién organizó esa situación? Pues un personaje que tiene, por supuesto, sus luces y sus sombras, y aquí no vamos a decir si es luz o es sombra, pero fue su responsabilidad, el conde duque de Olivares. Bueno, todavía no era conde duque, pero en fin, el conde duque de Olivares. La primera medida que quiso llevar a efecto fue la unión de armas, pero parece que Olivares, a pesar de tener unas excelentes ideas, actuaba de forma un tanto anárquica, o sea, no actuaba conformidad a su pensamiento, que era bueno. De forma que nada de lo que hacía acababa teniendo un resultado deseable. El proyecto, vistos los argumentos, era positivo para todos, y el mismo Gaspar de Guzmán lo justificaba, diciendo que, pues qué razón hay para que sean excluidos de ningún honor o privilegio de estos reinos, sino que gocen igualmente de los honores, oficios y confianzas que los nacidos en medio de Castilla y Andalucía, estos vasallos, no siendo de conquista título de menos confianza y seguridad, y que hayan de estar desposeídos de los privilegios aquellos naturales de reinos y provincias, en que vuestra majestad ha entrado a reinar con un derecho asentado y llano, y donde reinaron tantos descendientes de vuestra majestad continuamente. No digo, señor, que entre vuestra majestad derogándolo todo, porque la fuerza de la costumbre es tan grande en el gobierno que dificulta y desluce muchas veces los mayores aciertos y conveniencias. Mas convendrá que obrando poco a poco y con personas señaladas y conocidas, se vea romper este hilo, dejándose entender que vuestra majestad tiene dictamen de que conviene introducir en las honras, oficios y dignidades de estos reinos a los forasteros. Esto sin declararlo, ni pasa adelante. Oiránse los inconvenientes sin empeño grande ni considerable, y ellos irán enseñando lo que más conviniere y la razón de introduciendo en los oficios de aquellos reinos los naturales de estos, y entrando esta confianza lentamente y sin pedir capitulaciones, parece que se asegura el suceso sin empeñarse en él, quedando siempre a tiempo el mudar cuando pareciere. Que se llame extranjeros y recaten de ellos como tales los que fueren naturales de los reinos y estados de vuestra majestad es conforme a toda razón de estado y gobierno, pero que se tengan por este número los vasallos hereditarios de vuestra majestad es tan lejos de ser conveniencia que lo considero por uno de los mayores fundamentos del apretado estado a que se ve reducida esta monarquía. Esa igualdad de derechos abarcaba todos los órdenes, entre ellos el militar, y para ello señalaba que debía existir un sistema de reserva compuesto a base de cuotas proporcionales que determinara el número de hombres que debía aportar cada parte de la corona española, quedando fijado de la siguiente manera: Cataluña, 16.000, Aragón, 10.000, Valencia, 10.000, Castilla y las Indias, 44.000, Portugal, 16.000, Nápoles, 16.000, Sicilia, 6.000, Milán, 8.000, Flandes, 12.000, islas del Mediterráneo y del Atlántico, 6.000. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal. Esa reserva de 140.000 hombres, aunque no había de estar permanentemente de servicio, sí debía hallarse siempre disponible para caso de urgencia, de tal forma que si cualquier parte de la monarquía era atacada por el enemigo inmediatamente, se movilizaría una séptima parte de ese contingente, que eran 20.000 hombres de infantería y 4.000 de caballería para su defensa. Y si era atacada por varios enemigos a la vez, se llamaría a filas tantas séptimas partes del total como arremetidas se recibieran. Las Cortes de Aragón y Valencia acabaron aceptando la unión de armas. Las Cortes catalanas se cerraron en sus privilegios. Cataluña siguió resistiéndose, convirtiéndose
en su mismo aislamiento en un problema político y fiscal, problema que Olivares se había comprometido a resolver. Con esa idea comenzó a incrementar la presión sobre el Principado, reforzando así el cada vez mayor resentimiento entre Cataluña y el sentimiento anticatalán que experimentaba la clase dirigente de Castilla. Y ello en un momento entre 1629 y 1632 en que la depresión comercial y la peste redujeron la capacidad fiscal ya mermada de la monarquía. En 1626 se celebraron Cortes en Aragón. Las Cortes de Valencia se celebraron en Monzón con el discurso del reino y en ellas se pidieron 2.000 infantes, lo que fue considerado un agravio por la nobleza, pero acabó siendo concedido por el brazo eclesiástico y popular. Siempre, nuevamente encontramos aquí el problema de la nobleza. No era nuevo, ya venía de siglos atrás. Las de Aragón se celebraron en Barbastro con un desarrollo similar a las Cortes valencianas. En las Cortes catalanas, los tres brazos, más que servirle con generosidad, se manifestaron resueltos a ajustar cuentas al rey y a indemnizarse de las sumas que antes le habían prestado sin consideración a que se hallaba amenazado por el enemigo exterior. Con ese motivo escribió Felipe III, a los catalanes una carta que derrochaba cariño y ternura y lisonjas, les llamaba varias veces hijos míos y les daba otros tratos similares, explicando la situación comprometida de la corona y intentaba explicar que si no lo socorrían, que se vería en la necesidad de volver sin prestigio a Castilla, que formaba completo contraste con el lenguaje que acababa de emplear con los valencianos y con los términos no menos duros en que escribió a los pocos días a los aragoneses, a quienes les requería que sirvieran con 2.000 hombres pagados y que en el término del tercer día tenían que responder sí o no, porque le corría tanta prisa que no les daba más plazo. Bien, ni la ternura ablandó los corazones del Consejo de Ciento, ni la dulzura surtió el efecto, ni la dureza con los aragoneses. Los condados el Principado de Cataluña, se mantuvieron en sus 13 y en su mayor parte tenían que servirle. No era fácil concordar los ánimos de todos que estuvieron en un debate continuo. En 1632 volvió Olivares a presentar en las Cortes catalanes la propuesta. Nuevamente se negaron a votar la concesión absolutamente de nada, a pesar de las amenazas que lanzaban los ministros sobre las consecuencias de un disgusto real. Tal vez se salvaron gracias al estallido de motines antifiscales que también se produjeron en todas partes, lo que hizo que Olivares adoptara una actitud francamente cautelosa. En Portugal se levantaron motines contra los nuevos impuestos en 1628 en Oporto y en 1629 en Santarém. Pero peor fue el movimiento de oposición que hubo en Vizcaya en septiembre del 31, como protesta contra un nuevo impuesto sobre la sal que había sido creado 2 años antes. Pero parece que la oligarquía catalana estaba obcecándose en mantenerse anclada en privilegios medievales que estaban fuera de toda lógica.
no por defender unos supuestos derechos que obligaban a la corona a defenderlos mientras ellos no cobraban en su propia defensa, no colaboraban en su propia defensa, sino porque hay algunos datos que indican que los miembros de la corrupta Diputación de Barcelona intentaban interrumpir las relaciones entre las Cortes y la corona para impedir que se llevara a cabo una investigación sobre la Diputación, una investigación fiscal. Pero esa maniobra, si realmente tuvo efecto, no era realmente necesaria. En ese momento la corona no sabía cómo salir del conflicto sin ver mermado su propio prestigio, por lo que 4 consejeros acabaron siendo puestos en prisión. En 1635, Luis XIII de Francia declaró la guerra a Felipe IV. De esa manera, Cataluña se convertía en uno de los escenarios de la Guerra de los 30 años, lo que conllevaba tráfico de tropas, alojamientos, levas y esfuerzo militar que no todos estaban dispuestos a admitir. El año 1637, en el frente catalán, la negativa del Principado a crear un ejército para su propia defensa llevó a una ignominiosa derrota de las fuerzas españolas participantes en el sitio de Leucata, que tuvo lugar el 27 de septiembre de ese mismo 1637. En el norte, las tropas españolas estaban bloqueadas en Alemania por el ejército sueco, curiosamente financiado por Francia, junto al Oder, y por el ejército de la Liga de Heilbronn, al mando de Bernardo de Sajonia-Weimar, y pagado por completo por Francia, en Alsacia. Mientras, la oligarquía catalana se entretenía en discusiones que solo tendían a tapar el expolio que ellos mismos estaban llevando a cabo con el erario público. En el desarrollo de estos acontecimientos se produjo el intento por parte del ejército español de la toma de la fortaleza francesa de Leucata, que había sido fortificada en los últimos tiempos y que se encuentra a poca distancia de la fortaleza española de Salses. El intento fracasado de su toma tuvo unas consecuencias lamentabilísimas, ya que, como venganza, los franceses poco tiempo después asediaron y tomaron la fortaleza de Salses. Y Salses era un punto estratégico fundamental para el control del Rosellón. Entonces, Cataluña se vio obligada a suministrar levas de soldados para intentar recuperar esa fortaleza, y la campaña, que duró entre junio del 1639 hasta enero de 1640, comportó la participación de unos 13.000 soldados catalanes. A partir de este momento se desarrollarían los acontecimientos que acabaron produciendo el Corpus de Sangre. Se produjeron deserciones. La Generalidad acabó mandando soldados a la defensa de Perpiñán, pero cuando ya era tarde, y tras haber desoído reiteradamente la llamada de auxilio de sus habitantes, y los castigos acabaron en enfrentamientos, llegando el momento culminante en los acontecimientos de Santa Coloma de Farners, de donde partió la nueva chispa que en breve llegó a Barcelona y provocó terribles desórdenes y acabó con la vida del virrey Santa Coloma. Si la unión de armas fue la excusa de la oligarquía catalana para el desastre que conllevó a la Guerra de los Segadores, las voces de Castilla contra las actuaciones del conde duque se vieron acalladas, por la que, en principio, parece una de las pocas cosas positivas que planteó Gaspar de Guzmán. No en vano, eran muchos los que veían que siempre era Castilla quien acababa pagando todas las genialidades, y la unión de armas venía a calmar esa llaga. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal. Con relación a la situación fiscal existente en la primera mitad del siglo XVII, decía Quevedo: en Navarra y Aragón no hay quien tribute un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble reino andaluz
llevan a cuesta la cruz. Bueno, era una exposición gráfica de la situación fiscal que se estaba teniendo la monarquía hispánica en el siglo XVII. No obstante, en 1626, Felipe IV podía decir: nuestro prestigio ha crecido inmensamente. Hemos tenido a toda Europa en contra nuestra, pero no hemos sido derrotados ni hemos perdido a nuestros aliados, mientras que nuestros enemigos me han pedido la paz. El pasado año de 1625 hemos tenido a nuestro cargo casi 300.000 hombres de a pie y de a caballo, y en armas a unos 500.000 hombres de las milicias, mientras las fortalezas de España se ponían en estado de defensa. La flota, que al subir yo al trono solo tenía 7 barcos, se ha elevado en 1625 a 108 barcos de guerra marítima, sin contar los navíos de Flandes, y las tripulaciones están formadas por los marinos más diestros que este reino haya tenido nunca. Este mismo año de 1626 hemos tenido 2 ejércitos reales en Flandes y 1 en el Palatinado, y todo el poder de Francia, Inglaterra, Venecia, Saboya, Suecia, Dinamarca, Holanda, Brandeburgo, Sajonia y Weimar no ha podido salvar Breda de nuestras victoriosas armas. Baladronadas, al fin, vacías de contenido, porque hay que decir que tenían los mejores marinos de todos los tiempos. Bueno, baladronadas vacías de contenido, porque si los ejércitos cumplían con su obligación, la corona no hacía lo propio, demorando los pagos, celebrando fiestas sin fin y haciendo gastos suntuarios que España no podía permitirse, aunque la leyenda negra, que las minas de América lo cubrían todo. Sí venía plata de América, naturalmente, pero no en cantidades tan inmensas como el imaginario europeo ha llegado a divulgar. Cálculos de aficionados a la historia sitúan el monto de la plata sacada de Potosí en todo el tiempo que duró la España americana, equivalente a la deuda externa del Ecuador del año 2014. Ojo al dato. Sin embargo, las naves inglesas y holandesas hacían tal persecución y andaban tan a la caza de las flotas españolas destinadas a traer el dinero de las Indias, que cuando arribaban nuestros galeones, salvos y sin tropiezo, se celebraba en la corte como un acontecimiento de extraordinaria prosperidad. La llegada de una flota con 16 millones de moneda, sin haber tropezado con la armada inglesa que había acometido Cádiz en 1625, se mandó celebrar en Madrid con fiestas anuales. Bueno, ciertamente la piratería era un estorbo, pues como un enjambre de moscas, pero la verdad es que la piratería, sus éxitos a lo largo de toda la historia de Inglaterra y de Francia y de Holanda, pues se puede decir que fueron éxitos contados. El caso es que, por supuesto, la piratería hacía daño y mucho. Y para celebrar que no tenía éxito, pues se celebraban fiestas y jolgorios de la corte que requerían apretar todavía más al pueblo. Y para ello, don Gaspar de Guzmán creó nuevos impuestos especiales. Impuestos que no fueron tampoco el remedio para las armas españolas, pues el conde duque empleó la mayor parte en edificar y adornar suntuosamente el Palacio del Retiro y en disponer costosísimas fiestas para divertir y apartar de los negocios de Estado al rey Felipe IV. Esta actuación fue denunciada por muchos, especialmente por el duque de Fernandina, célebre por sus victoriosas campañas contra los ingleses, cuyo prestigio no le valió de nada, ya que por la denuncia fue perseguido y encarcelado, muriendo en prisión el año 1636. En esta situación, donde el conde duque era omnipotente, hacía y deshacía a su placer, en 1638 Enrique de Borbón-Condé, el príncipe de Condé, que posteriormente sería aliado de España, y en el desarrollo de la Guerra de los 30 años sitió Fuenterrabía por mar y tierra con un poderoso ejército de 30.000 hombres y 64 barcos,
siendo batido por la guarnición de la plaza, compuesta por 1.300 soldados que resistieron el sitio hasta la llegada de las tropas de refuerzo, que dada la pésima situación administrativa y económica tardó 69 días en llegar. A la par, la flota española sufría serias derrotas en Dunkerque y en Brasil. Así, a primeros de 1640, la situación española era de un héroe vencido. Olivares buscaba la paz en todas las cancillerías, pero en esos momentos, en mayo, se rebeló Cataluña y en diciembre Portugal. Francia estaba desplazando el frente de lucha desde la frontera de Vascongadas a la de Cataluña. Esto era favorable, lógicamente, a los intereses de España, porque Cataluña era provincia gruesa, abundante de gente y víveres y de otros géneros, y la más descansada de impuestos de estos reinos. Pero la Generalidad se negó a aportar soldados y las gentes se sintieron desaforadas por tener que alojar a su costa a los soldados del imperio que iban a defenderlos del ataque que recibían de los franceses, momento que aprovecharon los franceses para tomar posiciones de importancia, entre las que destaca la plaza de Salses. La situación era de un cariz tal que se veía al conde duque como culpable de todos los males, y el pueblo recitaba una décima que era atribuida a Quevedo y que decía: toda España está en un tris y a pique de dar un tras, ya monta a caballo más que monta a maravedís. Todo es flamenco país y toda cuarteles es, al derecho y al revés, su paz alterando han, el rebelde catalán y el tirano portugués. Pero la actuación de la monarquía no estaba a la altura de las circunstancias. Para paliar la crisis, el 27 de octubre de 1641, una pragmática real dispuso resellar todo el vellón acuñado entre 1617 y 1626. Esa medida leonina generó una luz de resellos falsificados, con lo cual la Real Hacienda no obtuvo los beneficios esperados y en cambio sí disparó los precios de la subsistencia y paralizó las transacciones comerciales. El aumento del vellón y su depreciación subsiguiente se tradujo en un alza incontenible del precio de la plata, que pasó del 52% en marzo del 61 al 90% en diciembre de ese mismo año. ¿Y qué se hacía para financiar tanto gasto? Algo que nos resulta inaudito: la financiación del ejército español de Flandes y el comercio entre España y Holanda fueron asumidos en gran medida por la comunidad judía de Ámsterdam, cuyo número tal vez se duplicara entre 1648 y 1660. Y es que, para contrarrestar la falta de oro y plata, se procedió a fabricar dinero de los materiales más viles, llegando el conde duque a contratar filibusteros que aseguraban haber encontrado algo como la piedra filosofal, y que, si en ocasiones acabaron en la cárcel, en otras ocasiones acabaron desapareciendo con el dinero que se les había adelantado para la fabricación del oro. O sea, no era un cuento, el cuento lo hacían ellos, pero era pagado por España. La inestabilidad monetaria que alcanzó hizo que el oro y la plata pasase como cuando llegó Carlos I con los flamencos. Hizo que el oro y la plata desaparecieran de la circulación y el vellón perdió la paridad con los metales preciosos, aumentando el precio anual medio en el cambio del vellón por plata del 1% en 1603 al 3% en 1619. A pesar de todo ese panorama, el prestigio de España a principios del siglo XVII se mantenía íntegro. En base a ese prestigio, el año 1609, Bosnia y Albania pedían integrarse a la monarquía hispánica. Y es que en los reinos europeos no estaban precisamente mejor. No se puede decir lo mismo cuando hablamos del año 1640. Estamos hablando con una diferencia de 30 años. Las circunstancias habían variado ostensibilísimamente. La política internacional de Francia y de Inglaterra no eran ajenas a los acontecimientos españoles.
sus contactos les permitieron maniobrar en las sublevaciones de Cataluña primero y de Portugal después, dentro del mismo año 1640, y desde luego lo hicieron a la perfección, o sea, fue absolutamente exitoso. Ni una sublevación ni otra hubiesen podido ser posibles sin el apoyo de Francia y de Inglaterra. No parece que fueran casuales estos levantamientos en Cataluña y en Portugal. No parece que fueran casuales. Y cercanos a ellos se encontraban las dos potencias enemigas de España. Eso parece una cosa evidente. Eran plenamente conscientes que la inoportuna sublevación de Cataluña y Portugal en el momento más decisivo de la historia moderna sería el golpe de gracia a la política europeísta de España, no solo por la necesidad de atender a dos frentes dentro de la propia España, sino por la reducción de tropas a que se veía obligada el número de operaciones militares y por la dificultad del transportar al quedar en poder del enemigo, como quedó el puerto de Barcelona. Francia e Inglaterra actuaron como debían. Hay que ser francos. Actuaron como debían. No se les puede echar nada en cara. A quien sí se le debe echar en cara es a los responsables españoles. No obstante, no todo lo que hicieron lo hicieron mal. El ejército español estaba actuando como era costumbre. Durante el largo reinado de Felipe IV, España había ido recuperándose de las virtuales pérdidas materiales y los reveses militares que iba recibiendo. En la década de 1620, los tercios salían por las puertas de Praga, Bruselas y Milán para dominar Renania y los territorios del Danubio. Se reconquistaron las pérdidas que se había sufrido en Brasil en 1626. Se regularizó la frontera con Francia por Vascongadas en 1638. Nápoles y Sicilia en 1647, en Cataluña en 1652 y las poblaciones del norte de Italia el mismo año, en 1652. Por otro lado estaban los rebeldes holandeses, deseosos de ejecutar más de lo que podían. Intentaron ganar las provincias del Brasil. O sea, cuando se llegó a un acuerdo de paz con ellos, aprovecharon ese acuerdo de paz para tomar la colonia de Sacramento, aprovechándose del descuido de quien gobernaba. Dice que los gobernadores del siglo antes pasan a ser mercaderes que capitanes, o de algunos viles sujetos que habían divertido el cuidado y dado avisos, comunicaron el pensamiento o la codicia mal pensada a los príncipes del norte, que todos envidiosos del poder de España, eterna será su envidia, se inclinaron en su favor y establecieron gruesa compañía con gente mercantil y poderosa. No obstante, bueno, eso lo dice Manuel de Faria y Sousa en su historia de Portugal. No obstante, la suerte estaba echada y solo faltaban unos tratados internacionales para dar sentencia. Estos serían la Paz de Westfalia y el Tratado de los Pirineos. La situación de la monarquía española en el otoño de 1647 era más que preocupante, porque a las revueltas de Nápoles y de Sicilia, que tuvieron lugar en julio de ese mismo año, 1647, siguió una suspensión de pagos en octubre, mientras, además, Castilla padecía la peor cosecha de cereal del siglo. Y para rematarlo, la peste se declaraba en el Levante peninsular. Esta situación, sin duda, influyó en la falta de atención que se prestó a los intentos brasileños por aproximar los intereses del territorio a los de la causa de la monarquía hispánica, distanciándose de la Casa de Braganza. Bien, los siempre amigos de lo ajeno, los ingleses, no perdían comba en la situación. Mientras España estaba en guerra con Francia,
Francia e Inglaterra se aliaron para que Inglaterra, asaltase la flota de Indias. Mientras la esperanza militar de España, Juan José de Austria, que menudo fiasco, se hundía ante el ejército francés y se veía forzado a firmar el Tratado de los Pirineos en 1659, tratado por el que se venía a confirmar la posición de sumisión de España. Si en la paz de Westfalia se perdieron las posesiones de los Países Bajos, que siempre representaron una carga para España, y que solo nos han dejado el cuadro de Velázquez, la rendición de Breda, la paz de los Pirineos, consecuencia de la guerra de los segadores y de la ambición de políticos como Pau Clarís, que se echó en los brazos de Richelieu, costó a España Dunkerque, Jamaica, el Rosellón y la Cerdaña. La siguiente puntilla llegaría el año 1713 con el Tratado de Utrecht. Finalmente, el Tratado de los Pirineos de 1659 puso fin a la Guerra de los 30 años y significó el punto de inflexión en la lucha por la hegemonía en Europa. Los austrias españoles intentaron por todos los medios sostener un imperio que había sido declarado ya en bancarrota, como hemos ido señalando, acuciados por una inflación galopante y donde el oro americano pues no era suficiente para sanear las arcas reales, empobrecida constantemente por las guerras mantenidas en Europa y que ya estaban dentro de España. El Tratado de los Pirineos significó el primer zarpazo a la unidad nacional llevada a cabo por los intereses europeos. En el desarrollo llevado a cabo posteriormente, establecían el reparto de la Cerdaña de forma que 33 lugares o aldeas quedasen para Francia para garantizar el paso de un extremo a otro del valle. La concreción de esos 33 lugares fue el pie central de una negociación posterior, el conocido como el Tratado de los Límites de la Cerdaña, firmado en Llivia, territorio español dentro de Francia, firmado en Llivia el 12 de noviembre de 1660. Tras el Tratado de los Pirineos, la política exterior española aceptó el fin de su hegemonía y se centró en la búsqueda de aliados para contrapesar la maquinaria bélica y diplomática de Luis XIV de Francia. La idea era conservar lo que quedaba de España. La única victoria de España en el Tratado de los Pirineos fue apartar a Francia de Portugal y restaurar el príncipe Condé, su aliado francés de los últimos años, lo que equivalía a reintroducir la vieja quinta columna de los Austrias en el corazón del enemigo. La muerte de Mazarino, acaecida el año 1661, meses antes de fallecer el duque de Haro. Pues, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.